Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Pase rápidamente a la palabra de Dios. Se encuentra en el libro de Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Amén. Romanos capítulo 11, versículos 7 y 8. Le voy a estar leyendo el mismo versículo, pero sí con distintas versiones de las Escrituras. ¿Sí? Así que saque su cuaderno, su lapicera, lo que haya traído para anotar. Recuerde que es una casa de enseñanza. Entonces, cada enseñanza que les damos es para que usted pueda aprovecharla. También se suben al canal de YouTube. Estamos en la página de MCA Plotier. Así que, mire, comparta las enseñanzas, vuélvalas a escuchar. Póngale el dedito ahí al link, como hacen muchos que están ahí, ¿sí? Así que realmente comparta la página porque sabemos que es realmente de bendición cada enseñanza. Y dice así la palabra: realmente solo el pequeño grupo elegido por Dios logró encontrar lo que todos los demás buscaban. Y es que los demás eran muy tercos. ¿Cómo eran? Como dice la Biblia, Dios les cerró la mente, los ojos y los oídos hasta el día de hoy. Otra versión dice, la misma, concluimos que Israel no ha obtenido la meta por la cual estaba esforzándose. Los escogidos la han obtenido, pero el resto se han hecho como piedra. ¿Cómo se hicieron? Como piedra. Igual que lo dice en el Tenaj, Yahweh les ha dado un ruach de letargo, ojos que no ven, oídos que no oyen, hasta el día de hoy. Otra versión dice, así que la situación es la siguiente: la mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido. ¿Cómo fue? Como dicen las Escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. ¿Sí? Otra versión dice, la Biblia de las Américas dice, Dios le dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con los que no oyen hasta el día de hoy. Otra versión, Dios le dio un espíritu embotado, ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. Otra versión dice, como está escrito, Dios le dio un espíritu de somnolencia, ojos que no ven, oídos que no oigan hasta el día de hoy. Amén. Hoy quiero hablarles del espíritu del estupor. Sé que en un tiempo se los había enseñado, pero es realmente necesario volver a entender de qué se trata el estupor, ¿sí? Porque muchas veces, a veces uno se encuentra con distintas situaciones, con desganos, con no tener ganas de orar, de ayunar, de no congregarse o estar en la casa. A veces están en la casa... Amén, amén, gloria a Dios. Y capaz que le estamos hablando a Satanás y usted también, gloria a Dios, ¿sí? Pero esto es un espíritu de estupor, amén. Así que mira a tu hermano y decirle, no te duermas, porque en esta noche vas a ser libre de todo estupor, amén. Yo no quiero mirar a ciertas personas porque ella me conoce, ¿sí? Ahora, ¿de qué se trata de este espíritu de estupor? Mire, el estupor, ¿sí? En cierta forma... Vio que cuando uno a veces se siente mal y tiene cierta enfermedad y a veces no es diagnosticado, ¿sí? Pero sabe que tiene síntomas y a veces lo está afectando y es algo que está silencioso y no logran identificar, ¿sí? Bueno, así es el estupor, ¿sí? El estupor es un estado de inconsciencia parcial caracterizado por una disminución de la actividad de las funciones mentales, físicas y de la capacidad de las respuestas a los estímulos, ¿sí? Pero también, ¿sí? El estupor, ¿sí?
Continuamente cuando hablamos de estupor, hablamos de un letargo espiritual. Hablamos que el estupor es un atontamiento. De ahí viene la palabra estupidez, que es estupor. Yo quiero que lo tome bien para que después, ¿qué pastora qué me está diciendo usted? Escúchelo, ¿sí? El estupor, hablamos de un letargo espiritual, que es un estupor, es un atontamiento. De ahí viene la palabra estupidez, que es estupor. Un estado de aturdimiento, ¿sí? Y de adormecimiento, de ceguera y de insensibilidad al espiritual, al Espíritu Santo. Entonces, todo esto los encontramos en el libro de las Escrituras, en el libro de Romanos, que le estuve leyendo. ¿Amén? ¿Lo anotó el versículo? Amén. Ahora, estos versículos hablan del endurecimiento, del estupor, habla de la ceguera, habla que ojos que no ven, habla de sordera, de oídos que no pueden oír, ¿sí? Pero también vemos en la palabra cómo nos habla también de las mentes cerradas, ¿sí? Entonces hay varias versiones de las Escrituras que nos habla como el estupor, como un embotamiento, una insensibilidad, un espíritu de sueño profundo, de letargo, de somnolencia y de mente cerrada, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los síntomas que uno puede tener a través de este estupor espiritual? Cuando una persona cuando una persona comienza a entrar en un estado de estancamiento espiritual, ¿sí? Ese estupor lo que hace es dejar a la persona que su vida sea paralizada, que entre en ese sueño profundo, que su mente sea cerrada, que su alma esté desconectada a la palabra, que su espíritu esté continuamente luchando, pero no logra entender lo que está pasando, porque hay una mente desconectada del Mesías, ¿sí? Entonces lo que hace el estupor continuamente sobre cada uno, lo que hace, trae una incapacidad de entender la palabra de Dios. Uno de los efectos que trae este espíritu es hacer que uno tenga la incapacidad de entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que tiene un espíritu de estupor es una persona que pierde la capacidad de poder entender la palabra de Dios. Los mismos discípulos lo padecieron. Mire, si usted va al libro de Marcos capítulo 8, versículo 14 al 18, mire, se los voy a leer, dice así: los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Jesús les advirtió: les recomiendo que se cuiden de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes Antipas. Los discípulos comenzaron a hablar entre ellos y decían: seguramente dijo esto porque no trajimos pan, ¿sí? Imagínense. Jesús se dio cuenta de que lo que hablaban y les dijo: ¿por qué hablan de pan? ¿Todavía no comprenden? Tienen la mente cerrada. ¿Qué dijo que tenían? La mente cerrada. Si tienen ojos, ¿cómo es que no ven? Si tienen oído, ¿por qué no oyen? ¿No se acuerdan de lo que realmente hice anteriormente? ¿Sí? Entonces vemos acá, ¿sí?, cómo los discípulos, más allá de que habían estado con el maestro y el maestro les estaba enseñando, no podían entender el mensaje del Mesías, no podían entender la palabra, la enseñanza de que Dios le estaba dando en ese tiempo. Por eso Él les hablaba de mentes cerradas. Amén. Entonces, uno tiene que entender, ¿sí?, que muchas veces lo que produce una mente cerrada produce un corazón endurecido. Tienen ojos, no veis; teniendo oído, no oís, y no acordáis de lo que realmente les estoy hablando. Entonces habla de la mente cerrada. Dios le está hablando y ellos no entendían, y eso hace que el primer síntoma de este estupor espiritual, ¿sí?, es cuando Dios está hablando, pero uno no entiende de lo que Dios está diciendo. Y muchas veces es que Dios nos habla, Dios trae su palabra, viene el Espíritu Santo y comienza a hablarnos, pero Dios está ahí continuamente, pero a veces la persona no logra entender, no le queda claro realmente lo que está
hablando, ¿sí? Y es ahí porque está el estupor continuamente sobre la mente de la persona. Entonces, como hay un embotamiento mental, hay una conciencia en cierta forma cerrada, una conciencia donde no le permite penetrar a la palabra de Dios. Entonces hablamos de una mente cerrada, una mente desconectada del Mesías. Cuando hablamos de una mente desconectada del Mesías, quiere decir que la mente está conectado con otro maestro caído, y ese hablamos de Hasatán. Amén. Entonces tenemos que entender que una de las actitudes o una de las cosas que trae este espíritu de estupor es hacer que no entiendas la palabra, es hacer que tu mente sea cerrada, es hacer que no puedas entender la voluntad del Padre sobre tu vida, ¿sí? Ahora, ¿qué significa un embotamiento? Un embotamiento significa alguien torpe, alguien pesado, alguien aturdido, endurecido, que no hace, que se hace inepto para relacionarse con Dios, ¿sí? Entonces, lo que hace este embotamiento continuamente hace que tu vida sea pesada, hace que tengas una carga, hace que tu corazón continuamente esté endurecido, hace que no puedas tener una relación con Dios. ¿Cómo hacemos que nuestra vida tenga una relación con Dios? A través de la oración, a través de las escrituras, a través de continuamente congregarnos, que la palabra continuamente sea sobre nuestra vida, que cultive nuestra alma, nuestro espíritu, que traiga la enseñanza continuamente. Entonces, por eso que Pablo se renueva en el espíritu de su mente continuamente, porque cuando el espíritu de nuestra mente es renovado, es transformado, entonces ya no hay una mente cerrada, no hay una mente embotada, sino que hay una mente, una conciencia elevada para poder entender, percibir y recibir la palabra de Dios continuamente a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vemos acá, sí, que muchas veces hay incapacidad para creerle a Dios. Eso es lo que hace el estupor. El estupor lo que hace que tengas la incapacidad de creerle a Dios. Aun cuando uno ve la mano de Dios, aun cuando quizás ha visto realmente el favor de Jehová, ha visto milagros, ha visto señales, pero muchas veces, aunque veas muchas cosas, esa persona continuamente tiene duda e incredulidad. Amén. Entonces, cuando alguien está con duda, cuando alguien está con un espíritu de incredulidad, es una persona que está con un espíritu de estupor. Alguien incrédulo es alguien que no cree en la palabra, es alguien que no cree en el mensaje, es alguien que no está conectado con la enseñanza y está establecido en la palabra de Dios. Amén. Mire, en el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 37, dice así: Jesús había hecho muchos milagros delante de esa gente, pero aún así la gente no creía en él. Amén. Entonces muchas veces uno dice, pero vos no viste que Dios hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro. Sí, pero no logro creer, no logro realmente establecerme, no puedo conectarme. Es como que quisiera, pero me alejo, es como que quiero orar, pero no puedo, es como que a veces quisiera oír, pero no entiendo, no logro conectarme. Por eso la persona comienza a apartarse, desganarse, y lo que menos quiere es congregarse. Entonces hablamos de ahí de un espíritu de estupor. Amén. Entonces, ¿a qué vemos en esta generación? Vio a Jesús multiplicar los panes, vio caminar sobre las aguas, vio sanar a los enfermos, vio resucitar a los muertos, darle vista a los ciegos, etcétera, ¿sí? Entonces, más allá que pudieron ver todo eso, no creían realmente que Jesús era el Mesías. ¿Por qué? Por el endurecimiento del corazón. Entonces, cuando el corazón está duro, es un corazón incrédulo, es un corazón que está realmente en un estado de estupor. Entonces, cuando tú dejas de creer a Dios, cuando entra a tu vida un espíritu de duda, entra la incredulidad, piensa que Dios no va a hacer los milagros, porque a veces uno piensa, si Dios puede hacer sobre los otros, pero ¿por qué pensás que Dios no lo puede hacer con tu vida? Entonces a veces quizás hay enfermedades y Dios puede sanar al otro, pero yo no creo que Dios me pueda sanar a mí. ¿Por qué Dios no te puede sanar a vos? Y porque el médico me dijo esto o aquello, y me dio un decreto, me dijo esto y me dijo, mirá que esta enfermedad es bastante grosa, y entonces yo creo que no puede hacerlo conmigo. Entonces tenemos a un Dios a una medida para hacer milagros hacia otro, pero tenemos un Dios en nuestra vida donde creemos que no puede hacer nada con nosotros. Entonces, cuando entra en cierta forma la duda, lo que entra en nuestro corazón es un estupor. Amén. Entonces,
Cuando uno deja de creer en Dios, ¿sí? Es un estado de estupor, es un estado donde creemos de que Dios no puede restaurar el matrimonio, donde Dios no puede restaurar la familia, donde Dios no puede hacer resurgir las finanzas, lo puede hacer con los demás, pero yo no creo que lo pueda hacer conmigo, ¿sí? Entonces ahí cuando hace que el estupor lo que hace sobre tu vida es trabajar para que dejes de creer en Dios. Entonces lo que hace el estupor es que pierdas toda fe. Entonces cuando hay falta de fe, hay incredulidad. Amén. El libro de San Juan, capítulo 12, versículo 38. Dice así: para que cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Versículo 29. Pero esto no podía creer porque también dijo: cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se nos vierta y los sane, ¿sí? Acá habla del estupor, habla de ojos cerrados, habla de corazón endurecido, ¿sí? Dice, ¿a quién ha creído? Dice la palabra, ¿sí? Entonces, muchas veces, sí, lo que pasa es que cuando los ojos están cegados, el corazón está endurecido, está cargado, hay un estado de estupor. ¿Por qué muchas veces uno no puede ver o no puede visionar o no puede ver la sanidad? Porque hay velos hechiceros. La palabra habla de velos mágicos, habla de velos de encantamiento, habla de velos de hechicería. Entonces en el ámbito espiritual muchas veces nuestra vista está rodeada, está vendada por esos velos que no nos permite ver la palabra naturalizada, que no nos permite visionar, que no nos permite realmente ver al Mesías como nuestro Padre, como nuestro Salvador, que no nos permite ver que seamos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque esos velos lo que hace continuamente es cegar nuestra vista espiritual. Es que lo único que podamos ver es oscuridad o podamos ver ciertas cosas cerca, que es lo único que podemos alcanzar. Entonces, como solamente podemos ver lo que está cerca, ¿sí? Pensamos que no podemos visionar o alcanzar otras cosas porque están los ojos cegados, ¿sí? Entonces, acá continuamente lo que habla este libro nos habla de un estado de estupor. Es una insensibilidad al Espíritu de Dios que no les permite ver y oír la verdad de Dios. Entonces cuando hay una insensibilidad al Espíritu Santo, nos cuesta oír, nos cuesta entender lo que Dios tiene para nosotros. Uno dice, pastora, yo no puedo oír al Espíritu Santo, yo no puedo oír que Dios tenga algo conmigo, yo creo que yo no nací para esto. Pero si vos estás oyendo de que sos una persona, de que no lo va a lograr, de que vas a morir enfermo, de que vas a estar en un estado depresivo, de que siempre vas a vivir con violencia, de que siempre vas a vivir en escasez, de que siempre vas a vivir enfermo, de que siempre vas a vivir, qué sé yo, cargado de cosas, quiere decir que tu oído sí está activo para oír las enseñanzas de un maestro caído. Está en un estado de estupor. Tu oído no está conectado, sí, a la palabra de Dios, pero sí está conectada a una palabra que proviene del inframundo. Amén, ¿me va entendiendo? Ahora, entre todo esto también encontramos a las personas con una inapetencia, ¿sí? Pierden el interés por la palabra, ¿sí? Cuando una persona continuamente, vio que cuando una persona está enferma pierde el apetito, ¿verdad? ¿Sí? Ya no tiene ganas de comer, no tiene ganas de lo otro porque se siente enfermo. Quizás alguno ni pierde esas ganas, pero la mayoría le puedo asegurar que cuando está enfermo pierde esas ganas, ¿sí? Y esto es lo que hace el estupor, hace que pierdas el apetito, hace que tu espíritu no tenga ganas, que tu alma no tenga ganas de meterse en las escrituras. Entonces hay una inapetencia, ¿sí? Hay una pereza por las escrituras. Y muchas veces la persona dice, bueno, voy a esperar hasta el domingo a ver qué lee el pastor y después ver qué lee la pastora y bueno, de ahí voy a algo sacar. Las escrituras es para todos mis hermanos. Las escrituras es para que te instruya, las escrituras es para que puedas entender de qué estás hecho realmente, cuál es tu identidad, cuál es
tu naturaleza, cuáles son los preceptos, cuáles son las promesas, lo que Dios ha establecido para tu vida, cuáles son las leyes que Dios ha establecido aquí en la tierra para que tengas una vida victoriosa. Porque a veces decimos somos hijos de Dios, pero desconocemos a un padre. Entonces, para yo saber que soy hija de Dios, tengo que parecerme a papá, tengo que conocer a papá, tengo que tener las características de papá, debo ser formada a imagen y semejanza de papá. Pero para ser formada así, debo de entrar a las escrituras. Yo no puedo solamente escuchar una enseñanza y quedarme con eso, sino que continuamente debo de escudriñar, profundizar, velar en las escrituras. Amén. Entonces, mira, el libro Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Eso está en el libro Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Ahora, la escritura habla de que tenemos que desear esa palabra cada día. Amén. Si yo no deseo la palabra, no hay un crecimiento. Entonces a veces uno quiere hacer algo, pero no le sale o no lo puede hacer porque hay una medida. Amén. Es como nuestros hijos. Necesitamos continuamente enseñarles, guiarlos, alimentarlos para que continuamente vayan creciendo hasta que tengan una medida de madurez. ¿Sí? Entonces, si yo quiero realmente hacer la voluntad de Dios y que Dios continuamente sea continuamente sobre mi vida, yo debo de esforzarme, debo de determinarme continuamente en introducirme en las escrituras para tener una madurez espiritual, ¿sí? Pero cuando hay un estupor, ya no hay un apetito por la palabra de Dios. Entonces, como no hay un apetito por la palabra de Dios, ya no hay anhelo. Por lo tanto, uno deja de creer en ella. Porque los corazones comenzaron, en cierta forma, esos comenzaron a ser adulterados. Esos corazones comenzaron a estar adulterados, ¿sí?, por otras cosas. Y es ahí donde el estupor comienza a enfermar el alma, comienza a desordenar el alma, comienza a traer vacíos, comienza a traer hechicería, comienza a traer enfermedades, comienza a traer maldiciones, iniquidades. Porque por causa de este espíritu que lo que ha comenzado es adulterar la palabra sobre cada uno, comienza a adulterar el corazón, la mente. Entonces, cuando está adulterado, si nuestra vida hay un depósito con mistura. Por eso Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, debes de guardar tu depósito, debes de velar por lo que hay adentro. Entonces usted tiene que tener la claridad de que su depósito espiritual tiene que estar la palabra. Yo no puedo tener mistura, yo no puedo tener semillas de cizaña y de trigo, sino que debo de tener el trigo puro. Porque a la hora de tener distintas semillas, lo que hago sobre esta tierra, que es el corazón, voy a producir distintos frutos, pero que no provienen de la palabra, sino que provienen de un espíritu llamado Jezabel. Entonces lo que hace Jezabel es adulterar la palabra, es adulterar tu tierra, para que no tengas buenos frutos. Entonces quizás a la hora de hablar o a la hora de tu comportamiento, ya no tenés un comportamiento de un hijo, sino que tenés un comportamiento de alguien religioso, de alguien que sabe ciertas cosas de las escrituras, pero que continuamente está ligado a una mixtura. Amén, ¿me va entendiendo? Entonces, cuando hay mixtura, ya no hay necesidad de congregarse, no hay necesidad de orar, no hay necesidad de ayunar, no hay necesidad de adorar, porque hay un adormecimiento espiritual. Entonces, cuando alguien tiene un adormecimiento espiritual, hay una apatía hacia la palabra, hay una apatía hacia Dios, hay una apatía continuamente. Entonces, como hay una apatía, hay un estado continuamente donde te hace estar continuamente en un estado de ceguera, de tinieblas, de incredulidad. Entonces, tu oído no está activo a lo que Dios quiere hablar, sino que tu oído está en un estado inactivo a la palabra de Dios. Entonces ahí tu mente está cerrada, pero sí está activa para escuchar los decretos, está activa para escuchar pensamientos negativos de muerte, de enfermedades, de depresiones, de angustia, de montones de cosas. ¿Por qué? Porque mi mente está cerrada a Dios, pero está abierta a un depósito de tinieblas. Amén. Entonces, cuando hay una apatía hacia la palabra, ¿sí?,
y hacia los hijos de Dios, también hay una apatía para congregarse. ¿Qué es la apatía? La apatía es el estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo en que se encuentra una persona. Indiferencia ante cualquier estímulo. Hay desmotivación, hay rechazo por la palabra, hay rechazo por los hermanos. Amén. Entonces a veces como está ese estupor, la persona rechaza al otro hermano. No me interesa lo que hace el otro hermano. Es más, ni siquiera lo saludo porque no me importa cómo le va al otro hermano. Entonces como hay un estupor, hay un rechazo. Y algo que produce el estupor también es la amargura. Entonces yo rechazo muchas veces lo que habla el pastor, lo que hablan los hermanos o lo que pueden cantar quizás los líderes, los chicos de la alabanza. Y hay un rechazo, no me interesa, no me gusta lo que hacen. Entonces, como hay un rechazo, también lo que hace el estupor trae murmuración, trae críticas, trae enojos, trae enfado, trae montones de cosas, ¿sí? Entonces, cuando hay apatía, uno ya no quiere ni que el pastor le hable. ¿Alguna vez se ha sentido así? No, ¿sí? ¿Alguna vez se ha enojado porque el pastor le habló? No. ¿Alguna vez se ha enojado porque yo le hablé? No. Y eso es bueno. Sí, eso es bueno porque esta palabra entonces no es para acá. Mire, sí, ¿cuánto me habrán querido dar una de estas a mí? ¿Sí? Pero, ¿sabe qué? Uno tiene que entender de lo que hace el espíritu de estupor continuamente es rechazar la palabra. Y a veces capaz que uno está predicando y uno dice, por el pastor, ¿de dónde se enteró esto de mí? Y no es que alguien se enteró. Es que la palabra te está confrontando, ¿sí? Como la palabra te está confrontando, entonces la palabra te estás enojando y estás pensando que el pastor anda buscando información afuera para venir a predicarte acá. No es una hechicería, no es un encantamiento, sino que es la palabra de Dios. Dice que es como esa espada de doble filo que atraviesa, que comienza a profundizar lo que hay, que comienza a excavar, que comienza a sacar a luz lo que está sobre tu vida. Entonces, si algo te está incomodando en esta noche, es porque la palabra te está confrontando. Amén. Y gloria a Dios por eso. Ahora, muchas veces se convierten, ¿sí? Como le decía, el estupor lo que hace que esa persona se convierta en un estado de murmurador, de quejoso, ¿sí? Porque muchas veces lo que hace el estupor hace que el estado sea un estado de indiferencia, lo lleva a un estado de pecado. Cuando yo soy indiferente a las cosas de Dios, quiere decir que yo estoy en un estado de pecado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, no es considerado pecado. Amén. Así de sencillito. Sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, no es considerado pecado. Entonces muchas veces lo que hace este estado de estupor nos lleva a un estado de pecado. Entonces como estamos en un estado de pecado, cambia el lenguaje, cambia por causa de una mente cerrada. Entonces cuando la mente está cerrada al Espíritu Santo, mi lenguaje cambia. ¿Por qué? Porque mi mente está conectada a la fuente de las tinieblas. Como está conectada a la fuente de las tinieblas, estoy recibiendo una enseñanza, un lenguaje pervertido que deforma mi vida espiritual. Y como deforma mi vida espiritual, me hace vivir de esa forma. Y como me hace vivir de esa forma, hablo de esa forma. Entonces muchas veces notamos en las formas de hablar de muchos de ustedes la carencia, las malas palabras, los enojos, las críticas, las murmuraciones. Y capaz que usted dice, pero ¿cómo lo sabe? Por la forma de hablar. Hemos aprendido a conocer a los hijos de Dios por el lenguaje. Entonces, si mi lenguaje es equivocado, si usted de repente se hace un autoanálisis y usted se encuentra gritándole a su esposa, maldiciendo a su esposa, diciendo malas palabras sobre sus hijos, hablando mal de su prójimo, criticando, qué sé yo, enfadado, me está hablando eso de que hay un lenguaje caído, de que hay un lenguaje que también me está llevando a habitar bajo un espíritu de estupor. Por lo tanto, el estupor se hace legal continuamente sobre la vida. Amén. ¿Me va entendiendo? Mire, en el libro de Hechos, capítulo 7, vaya rápidamente al libro de Hechos. Mire, estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible para que se vaya a comer sus milanesas de pollo.
El libro de Hechos. Espere que me equivoqué de libro, ya se los leo. Hechos. Hechos, capítulo 7, versículo 54. Dice así. Los líderes judíos se enfurecieron por las acusaciones de Esteban y con rabia le mostraban sus puños. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo. Fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y le dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlos. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies del joven que se llamaba Saulo. ¿Sí? Ahora, ellos estaban enojados por causa de lo que Esteban estaba hablando. Dice la palabra que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban les estaba hablando sobre la palabra, pero ellos estaban enojados. Hay otra versión que dice que ellos crujían sus dientes. ¿Sí? Dice que ellos crujían sus dientes por la condición espiritual en la que ellos estaban realmente, ¿sí? Entonces ellos comenzaron a enojarse, estaban en contra de la palabra, porque Esteban les estaba enseñando lo que él estaba viendo, ¿sí? Entonces, como ellos estaban desconectados de la palabra del Mesías, no creían, estaban incrédulos, y no estaban alineados a la verdad de Dios. Entonces sobre ellos les provocaba ira, les provocaba enojo. No querían la palabra de Dios y menos querían realmente ser enseñados por la palabra de Dios, por la verdad de Dios, ¿sí? Entonces dice la palabra que ellos llegaban a tapar los oídos porque estaban desechando la enseñanza. ¿Qué no quiere decir eso? Que cuando muchas veces quizás usted no nos va a agarrar a piedreada, ni nos va a crujir los dientes, ni se va a tapar los oídos acá, ¿verdad? Pero muchas veces hay personas que salen de la reunión y no le importó la palabra, no le importó lo que recibió, no le importó la enseñanza. Entonces quizás se habló de la raíz de amargura, se habló de la falta de perdón y le dio lo mismo. Entonces agarró, se fue y siguió su vida como si nada. Eso es una actitud de que se tapa los oídos, de que rechaza la palabra de Dios. ¿Por qué rechaza la palabra de Dios muchas veces cuando hablamos de la falta de perdón? Y a veces la persona dice, no, yo no lo voy a perdonar, yo no quiero perdonar. Es alguien que cierra sus oídos y se va enojado. Alguien que cuando le hablamos de la raíz de amargura, de que debe sacarse de esa amargura, de que debe de despojarse del pasado, de que debe ser trasladado, salir de las tinieblas y trasladarse a la luz. Y a veces no quiere la persona, menosprecia la palabra. No me gustó como me habló el pastor. Hoy el pastor fue medio duro, no me gustó. No, para mí que el pastor hoy se levantó como que la pastora no sé, o no le dio el beso del buen día, algo pasó en su hogar. Y comenzamos a poner, ¿sí?, la palabra a un nivel humano, carnal, demoníaco. Y como no le gustó la palabra, piensa que no vino de parte de Dios. Entonces lo que hace la persona, tapa sus oídos, rechaza la palabra. Y eso produce que la persona actúe con un corazón duro, ¿sí?, una mente cerrada, ¿sí? Entonces la persona después dice, yo no entiendo el mensaje de Dios. Para mí que esta palabra no era para hoy, para la casa. Entonces comienza un estado de incredulidad, de duda en el corazón. Empieza a tener esa falta de apetito. Entonces lo que podía haber capaz sido un día de liberación, de sanidad, un día donde podría haber sido libre de tantas cosas, se fue más cerrado, se fue más oprimido, se fue más enojado, se fue más con un estado de estupor. ¿Por qué? Porque no le permitió a la palabra que rompiera muchas veces la cadena, la opresión y el estupor. Amén. Entonces lo que hace el estupor también produce apatías, insensibilidad. Entonces cuando hay una insensibilidad, hay un corazón duro.
En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 17, 18 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo un entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sí? Entonces lo que habla esta palabra acá, nos habla de una mente entenebrecida, ajena a lo que Dios está haciendo, por la dureza del corazón. Entonces una mente entenebrecida es una mente que no siente, una mente que no recibe la convicción de pecado, una mente que anda en la vanidad de sus pensamientos, en la vanidad de sus, continuamente, de lo que ha planificado. Quizás los planes que tiene no son buenos, pero no quiere recibir el plan de Dios. Entonces, como anda en la vanidad, anda una mente entenebrecida. Mira, el versículo 19 dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces lo que hace el estupor también, te mete en un estado continuamente de pecado, una mente cerrada, una mente llena de vanidad, donde ya eres insensible a la voz del Espíritu Santo, ya no hay una sensibilidad. Entonces le da lo mismo pecar. Sí, voy, acompaño a mi esposo o a mi esposa, total, con que la gordita o el negrito esté contento, yo lo acompaño. Todos me ven allá, van a creer que estoy bien, que soy 3 veces santo, y después llego a mi casa, salgo por allá y hago la vida loca. ¿Sí? Y a veces piensan que se pueden mover de esa forma las veces que se le da la gana y lo pueden hacer, pero no se dan cuenta que el que está en el trono continuamente lo está viendo. Amén. Entonces muchas veces las consecuencias, las decisiones que viven por causa del pecado traen esas consecuencias. Y cuando vienen esas consecuencias del pecado, después vienen que uno les ore, que uno esté quebrantando, pero a veces no se trata de eso. Porque a veces la persona cuando está apretada, cuando está viendo que la cosa ya se le salió de las manos, manda el mensajito: ayuda, socorro, ore por mí, pero no se trata de eso. Porque a veces uno está orando, pero y si la persona no quiere cambios, no se logra nada. Amén. Entonces, mire, vamos a ser sinceros. ¿Alguien se va a pelar la rodilla por alguien que quiera cambiar? ¿Sí o no? No. Porque ¿quién convence de pecado? ¿Nosotros o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Amén. Entonces el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Y usted dirá: pero pastora, bueno, alguien tiene que orar. Sí, vamos a orar, pero no vamos a estar toda la vida orando, porque si la persona no quiere cambiar, no se lo puede obligar al cambio. Y a veces algo que hemos visto en este tiempo de muchas personas que dicen: yo no quiero molestar. Y como yo no quiero molestar, no mando mensaje. Y como yo no quiero molestar, ando así. Y eso es un orgullo disfrazado de victimización. Porque cuando alguien quiere un cambio radical sobre su vida, va a buscar ayuda. Va a buscar realmente porque necesita cambiar. Pero alguien que no quiere cambiar se va a justificar en que no quiere molestar. Amén. Entonces, cuando una persona es dominada por el estupor, ¿sí? El estupor trae endurecimiento, sensibilidad espiritual. Estas personas comienzan a apagar de a poco la alarma del Espíritu Santo. Entonces, como se apagó de tal modo que le da lo mismo pecar, le da lo mismo murmurar, le da lo mismo mirar pornografía, le da lo mismo meterse a hacer cualquier cosa. ¿Por qué le da lo mismo? Porque ya no tiene una sensibilidad al Espíritu Santo. Entonces, lo que hace continuamente esa persona, comienza a entregarse continuamente a los vicios, a la borrachera, a las pornografías, a la lascivia, a las murmuraciones, el que veo allá, el que veo acá, el que tengo acá, que todas las cosas. Entonces lo que hizo el estupor fue enredarlo de tal manera que lo terminó apartando. Amén. ¿Por qué?
Porque ya no es sensible al Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona ya no es sensible al Espíritu Santo, la dureza hizo perder toda sensibilidad y se entregaron a toda clase de impureza, dice las Escrituras. Se entregaron a toda clase de idolatría, se entregaron a toda clase de hechicería. Entonces, cuando la persona está entregada en toda clase de idolatría y hechicería, que ya les he enseñado que idolatría y hechicería no es tan solamente adorar un santo, sino que todo lo que está en primer lugar antes que Dios, eso es idolatría y hechicería. Es ahí donde comienza a tomar lugar Jezabel, Lili, Absalón, Apolión y todo lo que quiera llamarle, ¿sí? Entonces es ahí donde la persona comienza a activar la iniquidad nuevamente, comienza a activar las maldiciones nuevamente. Entonces ahí nuevamente se vuelven a repetir los ciclos de muerte, ciclos de violencia, ciclos de rechazo, ciclos de amargura, ciclos de separaciones, ciclos de muertes trágicas, montones de cosas, enfermedades, ¿sí? Entonces es ahí donde las puertas se abren nuevamente. Y como las puertas se abrieron, los espíritus vuelven a entrar y vuelven a traer mayores actas legales para ejecutar. Entonces es ahí cuando esas actas comienzan a venir. Es porque el fiscal acusador estuvo todo el tiempo anotando, a ver qué hizo este, a ver qué hizo aquel, a ver qué hizo el otro. Entonces después la persona se presenta delante de Dios y quiere el milagro, quiere la bendición, quiere el favor de Dios, quiere todo lo otro, pero hay un acta que le está diciendo: realmente no eres legal para recibir la palabra que se naturalice sobre tu vida, por causa de que el pecado te hace vivir en un estado de muerte espiritual. Entonces alguien que está en un estado de muerte espiritual no puede estar habitando en un lugar de resurrección. ¿Me va entendiendo? Entonces, para yo salir del pecado, no es que va a venir Dios y tú vas a decir: te arranco del pecado. Si yo no dejo que Dios me saque de ese estado, Dios no lo va a hacer. Porque Él dice que golpea las puertas. Y si nosotros le permitimos entrar, Él viene a morar. Pero el único que viene a hurtar, a matar y a destruir es a Satán. Amén. Entonces, que el estupor salga de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra mente, va a depender de nosotros. Va a depender de que realmente nos determinemos a esos cambios. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es el único que te convence de pecado. Pero eso es una alarma que debemos de tener continuamente. Porque si el estupor ya no te permite sentir esa alarma, entonces está hablando que estás entregado al pecado. Entonces, como no hay remordimiento de conciencia, hay una mente cauterizada, ¿sí? Entonces, lo que se perdió es la sensibilidad al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces vives una vida normal bajo el pecado y acalla la voz del Espíritu Santo. Y sabe que muchas veces uno entra en un estado de estupor por lo que oye, por lo que ve sobre afuera. Y ustedes no se pueden mover por el que dice afuera o por el que está viendo afuera. Ustedes se deben de mover por lo que dice la palabra. Ustedes son por lo que dice la palabra. Ustedes se mueven por lo que Dios determinó todos los días en su palabra. Entonces, si alguien habló mal de usted, usted no se va a mover por el que habló mal. Usted no va a decir: yo no me congrego más. No. ¿Sí? A veces, pastor, no sabe lo que pasó y el otro habló mal de mí, entonces yo no me voy a congregar más. Entonces le diste el lugar al otro para que te aparte de la presencia de Dios. Ahora, ¿de quién es la culpa? ¿Del otro? ¿Del que habló mal o de uno? De uno, porque eso me habla de una inmadurez espiritual. Eso me habla de un doble ánimo. Porque ustedes imagínense, si nosotros como pastores nos fuéramos por toda la gente que habla mal de nosotros, no estaríamos más acá, hermano. ¿Me entiende? Entonces ustedes siempre van a ser criticados, siempre van a ser perseguidos, siempre alguien va a hablar mal de usted. Le estoy dando la buena noticia para que lo sepa, ¿sí? Siempre va a haber gente hablando. Pero depende de su estado, en dónde está su alma, dónde está su conciencia. Si su conciencia está elevada en la mente del Mesías y es renovada todos los días por el Espíritu de Dios, va a tener una mente activa en la palabra de Dios. Entonces no va a tener una mente cerrada para dejarse caer y engañar.
Entonces muchas veces la persona, y yo soy la víctima, pastora, porque más hablaron mal de mí. Bueno, hablaron mal de vos. Mire, Jesús vino a la tierra, hablaron mal de él, lo persiguieron, le hicieron tantas cosas y no te lo van a hacer a vos. ¿Sí? Por una cosa es que alguien te persiga y otra cosa es que alguien te alcance. Y le puedo asegurar que siempre nos van a perseguir, pero siempre vamos a ser alcanzados por la mano de Dios. Amén. Pero tiene que tener la certeza y la convicción de quién es, de dónde está parado. Porque si todavía en su vida hay doble ánimo, le puedo asegurar que el estado de estupor lo está continuamente arrasando, llevando a lugares tenebrosos, a lugares de vacío, a lugares de tinieblas, a lugares de enfermedades, de opresiones, de victimización, de pobrecito y montones de cosas. Entonces lo que hace el estupor es que no seas un hombre y una mujer de guerra, sino que seas un hombre y una mujer de vacío. Amén. Ahora, ¿por qué llega el estupor sobre la vida? ¿Sí? Porque, ¿qué fue lo que provocó el estupor? ¿O qué es lo que lo provoca? El estupor es provocado, ¿sí?, por el pecado. Cuando el pecado está continuamente sobre tu vida. Hebreos 3:13 dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sí? El pecado te endurece y el pecado te aparta del Señor. Amén. También porque entra el estupor por rechazar constantemente la voz de Dios. Dios te habla, pero no le haces caso. Y yo creo que Dios habla a todos continuamente. Dios te dice, no hagas esto, pero lo hago. Dios te dice aquello, tenés que ordenarte en esto, tenés que hacer, bueno, pero más adelante, bueno, pero después. Bueno, al tiempo de Dios lo voy a hacer. Y a veces uno juega con eso, al tiempo de Dios. Y Dios te está diciendo, es la hora, ¿por qué no querés cambiar ahora? Y no, porque si cambio ahora, pierdo amistades y tengo que dejar algunas cositas que todavía no quiero, pastora, y tengo que hacer otras cosas. No, mejor no, después. ¿Sí? Entonces muchas veces ponemos por excusa cuando sea el tiempo de Dios y el tiempo de Dios es la hora, pero lo justificamos para seguir bajo un estado de estupor y de pecado. ¿Amén? ¿Me va entendiendo? No me mire feo. Hebreos 3:7-8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿sí?, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Dios les habló, pero no les hacían caso. No escuchaban y cuando menos pensaron, estaban en el espíritu de estupor. Sus vidas rechazaron la voz de Dios y los llevó a vivir bajo un espíritu de estupor. Entonces quizás hay cosas donde su vida está bajo maldición, bajo pecado, bajo iniquidades, bajo miseria por causa de que ha rechazado la voz de Dios. Amén. Entonces, ¿qué también provoca el estupor? Pérdida de la comunión con Dios. Ya no hay una comunión con Dios. En un descuido lo que hizo el estupor es entrar sutilmente. Sutilmente entró despacito, comenzó a trabajar, hasta que perdiste toda esa relación y la comunión con Dios. Y cuando te diste cuenta, ya no estabas más en oración, ya no tenías más ayuno, ya no tenías más tiempo de la palabra, ya no tenías más tiempo para el otro, pero sí tenías tiempo para estar en otras cosas. Y a veces la persona dice, no, pastora, yo no tengo tiempo para orar en la madrugada. Me da un sueño, no puedo. Pero si te pones una película en Netflix que dura 3 horas, está con la hoja. Y si hay temporada 1 y 2, 3, 1, 2, 3, 6 de la mañana. Uy, las 6 de la mañana se hizo yo. Oh, Señor. ¿Sí? Es un estado de estupor. Pastor, ¿está malo mirar Netflix? No está malo. Pero fíjate, ¿a qué cosa le vas a dar la prioridad? Si a la voz de Dios o a la voz de Netflix. Yo que ahora Netflix las mejores temporadas. ¿Sí? Ay, pastora, que usted no sabe la serie que estoy mirando, está tremenda. Pero seguí mirando la serie tremenda, sí, que te estás perdiendo lo tremendo de parte de Dios. Amén. Entonces, si pierde la comunión con Dios, poco a poco ya no orás, no lees la palabra, eso te aparta, te divide, ya no hay una relación, ya no hay una comunión con el Padre. Pero si hay una alianza, porque formamos alianzas con la hechicería, con el estupor,
ya no oye la voz del Espíritu de Dios, sino la voz de Jezabel que te aparta de toda paternidad con Dios. ¿Sabe que uno de los propósitos, y ya termino, uno de los propósitos de Jezabel es apartarte de la paternidad? Pero paternidad, ¿de dónde sacó eso, pastora, de la paternidad? Y de Dios, porque Dios, ¿qué es? Padre. Entonces tenemos paternidad. Amén. Entonces, ¿por qué viene ese espíritu? Porque Dios mismo lo envía, Dios mismo te pone muchas veces el espíritu de estupor. Romanos 11:8 dice, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con los que no vean y oídos con los que no oigan hasta el día de hoy. Entonces, Dios mismo muchas veces provocó sobre las personas el estupor. ¿Por qué Dios hace eso? Segunda de Tesalonicenses 2:10 dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Quién es el amor de la verdad? Cristo, Yeshua. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira que están viviendo. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto rechazas a Dios, tanto que muchas veces se rechaza su palabra, se rechaza su amor, se rechaza el amor del Mesías, tanto que uno rechaza la voz del Espíritu Santo, rechaza su amor, rechaza su misericordia, rechaza su bondad, rechaza su grandeza, rechaza su perdón, rechaza su redención por la sangre del Mesías. Toda oportunidad, porque Dios continuamente nos da oportunidad. La palabra dice que todos los días Él tiene nuevas misericordias. La palabra nos habla continuamente de su gracia, de su amor continuamente. Pero a veces hay tanto rechazo hacia Dios. A veces hay tanto enojo en contra de Dios. A veces hay tanta apatía con Dios, ¿sí? Que lo que hace Dios hace que se active ese poder engañoso sobre uno. Entonces ese poder engañoso lo que hace es que creas la mentira que está operando fuertemente sobre tu mente. No porque Dios quiso traerlo, sino que por tanto rechazo hacia Dios se estableció esta palabra que nos habla de que Dios permite que se active este espíritu. Amén. Porque ya muchas veces uno dice, bueno, pero Dios me entiende. Dios nos entiende a todos, hermano. Le puedo asegurar que Dios los entiende a todos, ¿sí? Dios los entiende a todos. Pero eso no quiere decir de que Dios aprueba todo. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y a veces pensamos, Dios me tiene que aprobar esto, Dios tiene que hacer esto. Yo le pedí a Dios a esto y Dios me lo tiene que dar. Dios me dijo esto y Dios lo tiene que hacer. Y a veces estamos como niños fluctuantes, como niños divididos, niños enojados, niños caprichosos, pensando de que Dios se tiene que mover conforme a mi voluntad. Entonces traigo a Dios a mi naturaleza caída. Pero no se trata de esto. Eso hace el estupor, que bajes a Dios conforme a tu naturaleza caída. Pero la palabra nos enseña que fuimos muertos al pecado, fuimos muertos a la corrupción de este mundo, fuimos sacados de tinieblas, trasladados a la luz admirable, fuimos muertos y resucitados juntamente con Él para vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, algo que decía Juan el Bautista, es necesario menguar para que Él crezca en mí. Entonces todos los días debo de menguar, debe de menguar la carne, debe de menguar estos pensamientos, debe de menguar mi yo, debe de menguar un montón de cosas para que continuamente sea Él creciendo sobre mi vida. Porque si no le permitimos al Mesías crecer, no vamos a llegar a la estatura del varón perfecto, que es Yeshua. Es verdad, nadie es perfecto, pero hay áreas de tu vida que ya deben de estar perfeccionadas. No podés entregarte y justificarte todos los días que no eres perfecto, sino que todos los días debes venir a la presencia del Mesías, ser lavados, renovados, santificados, pero continuamente pasando por la muerte, para que continuamente vivas en la verdad del Padre. Porque lo que hace el estupor es apartarte, es hechizarte, es encantarte para que vivas una vida conforme a las obras de la carne. Amén. Entonces, lo que hace el estupor es que rechaces a Dios continuamente, ¿sí? Ahora, ¿cómo rompemos estos estados de estupor? ¿Cuál es el antídoto para todo esto?
Mire, un antídoto es una sustancia o medicamento que sirve para neutralizar o contrarrestar los efectos de un veneno, de un agente tóxico. Entonces lo que hace el estupor es un veneno que te envenena, que te intoxica tu ADN, tu genética, tu mente, tus pensamientos, tu hablar. Entonces el enemigo trae un veneno. Y ese veneno lo que hace es que rechaces a Dios, que rechaces su gracia. Un veneno que hace que puso a esa gente de estupor para que ya no le creas a Dios y vivas una vida apartada del Padre continuamente. Ahora necesitamos algo para contrarrestar este veneno, para contrarrestar este endurecimiento, esta apatía, esta ceguera, este embotamiento. Y la medicina es tener una relación, confesar nuestros pecados, dejar que la palabra nos confronte. Nos duele y duele muchas veces como nos habla el Padre, pero un Padre siempre que ama corrige a sus hijos. Amén. El Padre que ama corrige, no es que viene y te da palos y golpes, sino que corrige con amor. Y la palabra es necesario que nos corrija, porque nos hace ver en el estado en que estamos, hace ver la inmadurez en que estamos, hace ver que muchas veces nos esclavizamos en un estado de aflicción, de aturdimiento, de embotamiento, y nadie me entiende, y acá estoy solita, pastor, y apachuchada, y acá estoy. Cuando Dios te dice, eres mi hija amada, eres mi hijo amado, quien pagó el precio de cruz, alguien pagó por tu salvación. No fue gratis, no es que usted por gracia hay cosas gratis. No, hubo un precio de sangre. Alguien murió para que fuéramos salvos, para que fuéramos redimidos, para que fuéramos justificados, para que viviéramos con una conciencia elevada, con una mente rica, fortalecida, productiva en la palabra de Dios. Amén. Entonces uno tiene que entender que lo que hace el estado de estupor te hace vivir en un estado de religión, ¿sí? Que no te permite ver la vida, que no te permite ver la esencia de Jesucristo, que no te permite tener una relación continua con el Maestro. Entonces lo que hace el estupor hace que pierda la comunión con el Espíritu Santo. ¿Hace cuándo que no sientes la presencia del Espíritu Santo? ¿Hace cuánto que no tienes ese hambre, ese anhelo por estar en la palabra? ¿Hace cuánto que no tienes ese anhelo por el cambio? ¿Hace cuánto que no tomas la determinación de decir, bueno, hasta acá llegó esto? Hoy resisto a las tinieblas, hoy me determino al cambio, hoy me cansé del pecado que operaba sobre mi vida, hoy necesito cambiar para vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces comenzá a alejar esas voces que te están aturdiendo, que te están paralizando, que te están atormentando, para que lo único que hacen es apartarte de la visión, del propósito, de la visión de la palabra de Dios. Amén. Mire, el libro de Lucas, y ya voy terminando, el libro de Lucas 10, 39, 40, hablaba de Marta. Sí, dice que Marta estaba llena de sus quehaceres. Dice que el Mesías había venido a la casa y dice que Marta estaba ocupada, preocupada, distraída estaba, ¿sí? Pero acá vemos cómo Marta estaba tan ocupada con lo suyo que no le dio importancia al Mesías. El Mesías estaba dando la enseñanza y solo María estaba metida y había descubierto la importancia de dar la atención a Jesús. ¿Hace cuánto que perdieron la importancia? Pastora, bueno, mire, no me congrego hoy porque tengo un asadito, porque tengo el partido, porque tengo lo otro, porque tengo aquello. Y porque tengo tantos quehaceres, hoy no lavé, así que bueno, voy a lavar a partir de las 8 de la noche. Y bueno, de paso veo un poquito la tele porque estoy cansada. Pastora, usted me tienen que entender también a mí, no es todo iglesia. Pero usted es la iglesia. La palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces lo que yo no permito habitar acá del Mesías, lo va a habitar alguien más. Entonces, ¿quién lo va a habitar? Lo va a habitar alguien preocupado, te va a traer preocupaciones, espíritus de estupor, que te distraen, que te ocupan, que te apartan de la presencia del Mesías, que no te permiten darle el valor a la enseñanza. Bueno, hoy predicó el pastor, no me gustó cómo predicó el pastor. Bueno, pues ver cómo va la pastora Laura, esa peticita. Si me gusta, la sigo, si no me gusta, no. Entonces menosprecian la enseñanza. Y todo menosprecio que hagan a la enseñanza, les puedo asegurar que los va a limitar, que los va a cautivar, que no les va a permitir vivir bajo un diseño de Dios, sino que van a vivir bajo un diseño caído continuamente. Entonces ya es el tiempo de sacar la justificación al pecado, a la apatía. Amén. Entonces mire,
A veces uno dice, ya no hallo la hora, yo quiero que el Señor me dé un trabajo. Y cuando le piden el trabajo a Dios, se apartan. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no estás? No, porque el trabajo me lleva horas. Pero jamás Dios te va a dar un trabajo para que te lleve horas. Cuando le das el lugar a Dios, Dios acomoda los horarios a tu favor. Dios va a hacer que seas una mujer y un hombre productivo en todas las áreas de tu vida. Pero mientras no le demos el lugar a Dios en el trabajo que estamos haciendo, Dios no te va a poner en el primer lugar. Y a veces queremos que Dios nos honre, queremos que Dios nos ponga en primer lugar, queremos que la gente hable de nosotros, queremos ser testimonio, pero no somos testimonio de Dios por causa de que no le damos el lugar a Dios. Y es el tiempo, iglesia amada, estamos en los tiempos del avivamiento del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice esto? Que estamos a las puertas de la gran convicción de pecado, porque estamos a las puertas de la venida del Mesías. Pero el estupor está cegando a la iglesia en chiquilinada, en las ofensas, en la murmuración, que el trabajo, que lo otro, pastora, que me esfuerzo, esforzate todo lo que quiera, pero ese esfuerzo no te va a llevar a vivir la bendición y la plenitud del Padre. ¿Por qué? Porque estás esclavizado en un diseño y en una fuerza carnal, animal y diabólica. Porque cuando le damos el primer lugar a Dios, te puedo asegurar de que Dios te va a honrar y te va a bendecir. Entonces la palabra va a tener cumplimiento y Él va a decir, cuando el Padre es glorificado, somos glorificados juntamente con Él. Amén. Y el libro de Génesis, y ahora sí voy terminando, Génesis 15:11 dice... Ahí están los demonios afuera. Y decían, aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Y Abraham los ahuyentaba. Y los buitres bajaban sobre los cuerpos de los animales muertos. Pero Abraham los espantaba. ¿Qué significa rapiña? Mire, rapiña significa robo o saqueo realizado con violencia, aprovechando un descuido a la falta de defensa. Abraham estaba preparando un altar, había traído los animales, los habían matado, solamente las aves pequeñas no habían sido cortadas. Y él estaba preparando ese altar. Pero dice que él estaba preparando ese altar y de repente vino la rapiña. Y la rapiña estaban ahí, querían comer de ese altar, querían destruir ese altar. Pero dice la palabra de Dios que lo que hizo Abraham fue ahuyentar. ¿Qué es ahuyentar? Es desechar, dice, apartar una cosa molesta que aflige. Entonces, ¿cómo está tu altar? ¿Qué es lo que le está dando de comer a ese altar? ¿Están las rapiñas comiendo de tu altar? Entonces el tiempo de levantarse en el nombre de Jesús y comenzar a ahuyentar, comenzar a sacar lo que te está afligiendo, lo que está molestando sobre tu vida, sobre tu altar, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos. ¿Qué es el estupor? Es la enfermedad, es el enojo, es la murmuración, la crítica, la pobreza, la escasez, no sé qué será. Pero es el tiempo de levantar altares conforme al corazón de Dios. Abraham entendía eso. Abraham entendía que la ofrenda que estaba levantando, que el altar que estaba levantando no era para rapiñas, no era para el tirano, no era para la langosta, no era para los perros, no era para aquellos que querían venir a destruir el diseño de Dios, sino que era para Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, mire, la rapiña viene con violencia, aprovechando un descuido o la falta de defensa. El descuido a la palabra, la falta de defensa a la oración, bajaron las defensas, bajaron los muros de defensa, vino la rapiña, entró sobre tus hijos, entró sobre tu esposo, entró sobre tu economía, entró sobre tu vida y comenzó a hacer desastre. Y no entiendo, pastora, ¿qué pasa? Pasa que no estás levantando altar, pasa que no hay oración, pasa que no hay ayuno, pasa que no estás realmente ligado al corazón del Padre, pasa que el estupor ha endurecido tu corazón, ha cerrado la mente. Hoy en el nombre de Jesús declaramos que la rapiña sale de la iglesia, declaramos que el estupor es quebrantado, decretamos en el nombre de Jesús que todo perro, que todo agorero, toda muerte, toda hechicería que ha penetrado el altar en la casa de Jehová, hoy es destruido en el nombre de Jesús. Declaramos muro de fuego, declaramos que la iglesia se levanta como llegó a Sebaot. Hoy profetizamos en el nombre de Jesús que la iglesia se levanta con el escudo de oro, se levanta en el poder de la oración, en el poder de la palabra, en el poder de la sangre de Jesucristo. Por lo tanto,
Santo, hoy decretamos que el estupor es quebrantado, que los velos hechiceros son desarraigados y que toda voz jezabélica son en el nombre de Jesús enmudecida, desmenuzada, pero que hoy se levanta una iglesia victoriosa. Den el aplauso al Rey de Gloria. Póngase de pie. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.